¿Qué pasa, gente? Nada mejor que un poco de música para comenzar, ¿no? No os creáis, esto no va a ser una fiesta. Poneros vuestras mejores galas. Ponte a disfrutar los poemas del dragón. Prontito va a comenzar. Curiosa música esta. Coma media. Yes. El hombre siempre parece necesitar dioses, ya sean divinos o terrenales. Es un alarde casi de infantil anhelo. Esperan milagros, magia y piden sin descanso, esperando que les llegue su ansiada lotería, incluso sin pagar el correspondiente precio, pues no se regalan nada. Y es así como delegan su responsabilidad. Da igual a quién se encomiende ni de qué forma. Dioses de barro sobran, y siempre quedarán esos que, en casos graves, cubren el modo divino. Son el comodín, el clavo ardiendo al que agarrarse por si acaso. Último recurso anteriormente negado. Amigo íntimo de la desesperación, la miseria y la incertidumbre ante la amenaza de posibles pérdidas demasiado dolorosas. Llevamos siglos sin comprender, sin comprendernos, sin saber cómo gestionarnos, cómo sujetar los egos, las emociones tan volubles y tan prestas a venderse y regalarse por unas migajas de ¿qué? Atención, validación, amor, sexo, compañía, cariño y, por supuesto, dinero y poder. ¿Se trata de consumir o ser consumido? Y en realidad son ambas cosas, pues no existe una sin la otra. La vida siempre nos proporciona facilidades para postergar, procrastinar, alargar, descuidar, proporcionándonos entretenimiento a todas horas para tapar agujeros de profundidades diversas. Evitar lo incómodo, que así se volvió por no prestarle atención necesaria en el momento justo, haciéndonos así víctimas fáciles para caer presa de aquellos que prometen liberarnos de demonios varios, los de fuera y los de dentro. Es un ecosistema pseudo-espiritual que parece ser un filtro necesario, una serie de pasos que nos va quitando capas, de esas que te dejan al frío o al calor sin piedad. Noches oscuras del alma, descensos a nuestros propios abismos insondables, esos a los que no prestamos atención a su debido tiempo, hasta que nos demos cuenta de que siempre fuimos nosotros los que teníamos las herramientas, el poder y la responsabilidad de nuestra propia vida, una vez desconectados de ilusiones vanas. Hoy hemos hablado de hipnosis, unas muy especiales, pues aparecen conceptos que se nos antojan películas, pura ciencia ficción y fantasía mezcladas con espiritualidad, redención. Con las posteriores instrucciones precisas, una vez hemos conseguido obtener el premio de esa figura luminosa que nos da ese aura deseada,
colocándonos de frente a un ego más que preparado para este tipo de contingencias. Mundos lejanos, entidades de diversas formas, naves y tecnologías, conspiraciones galácticas y un ser atrapado que hay que liberar para integrarlo de nuevo, pues en algún momento se perdió o se lo llevaron. Eso dicen. Escucha bien y luego decide libremente dónde reside tu soberanía. No te culpes, sé responsable, camina y aprende. Recuerda, siente y hazte siempre buenas preguntas. Quizá encuentres en ellas tus propias respuestas. No son pocos los que se cuestionan su realidad en una diversidad de marcos vasta, muy vasta. La ciencia suele quedarse atascada y tiende a ser más que conservadora, por intereses, por disonancias, por practicidad, por no molestarse y por muchas otras excusas más o menos válidas, o así lo entiendo yo. La realidad es, simplemente es, pero tú no puedes verla por completo, así como tampoco puedes ver la verdad por completo. Nadas en tu propio mar, en tu ecosistema, del que te cuestionas poco, mucho o nada. ¿Soportarías acaso toda la dimensión de la realidad? ¿Cómo ve y siente la realidad un gusano y la mariposa posterior? ¿Con cuántas realidades se encuentra a lo largo de su, desde nuestra perspectiva, corta vida? ¿Cuál es la realidad de un polluelo que luego es un águila? ¿Cuál es la de un bebé, la de un niño de 1 año, hasta ser eso que llaman adulto? ¿Por cuántas realidades pasa? ¿Por cuántas verdades? Tu mirada es corta, no precisamente la de un águila, pero más amplia que la del gusano, sin duda. ¿Y la mirada de la mariposa? Nada es lo que parece detrás de lo aparente. ¿Qué es lo que mide la realidad? De aquello que sentimos, que recordamos, que experimentamos cuando nos hallamos fuera de esos marcos comunes en los que parecemos vivir. ¿Cuál es el baremo? Lo que se puede registrar, pesar, ver, catalogar. ¿Y qué pasa cuando vemos, sentimos, recordamos o experimentamos algo que va más allá de lo normal? Sea lo que sea eso. ¿Qué es normal? ¿Y quién decide qué es normal? ¿Es nuestra mente jugando con nosotros? ¿O es algo más? Más, siempre más. Entramos en terreno resbaladizo, en páramos desconocidos para la mayoría, caminos neblinosos que muchos no están dispuestos siquiera a mirar, mucho menos a transitarlos. Aparece el miedo. Miedo a aquello que no nos es familiar, a lo que no nos es cómodo, nombrable, explicable. Hoy vamos a adentrarnos en un páramo que parece haber ampliado sus fronteras. Y como suele ocurrir en todo lo considerado paranormal, es terreno abonado para todo tipo de engaños, ya sean con buena o mala intención. Sin embargo, es innegable que hay material de estudio de sobra, que surgen muchas preguntas, no siempre las adecuadas. Hoy vamos a intentar, en lo posible, hacer buenas preguntas sobre el tema escogido para esta semana en Los Poemas del Dragón y arrojar un poco de luz sobre lo que algunos denominan hipnosis regresiva interdimensional
o también esotérica. Y tenemos la suerte de contar con una persona que lo ha vivido, de manera directa. Así que sin más preámbulos, paso a presentaros a Marta. Marta, bienvenida a esta tu casa, bienvenida a los poemas del dragón. Hola, Rocío. Hola. Hola, Rocío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Muy bien. Bueno, pues no es común este tema. Desde luego yo no lo he visto en otros podcasts. No es algo de lo que se suele hablar mucho. Y sin embargo, este tipo de terapias, por así llamarlas, han inundado las redes de un tiempo a esta parte. Hay personas que llevan muchos años en esto. No todos con los mismos planteamientos, pero quería aprovechar pues la oportunidad porque bueno, yo conozco a Marta porque yo también he estado en este tema, muy poquito, pero lo suficiente como para tener la suerte de haber llegado a conocerla y haber aprendido pues también mucho a través de ella, ¿no? O sea que vamos a empezar a intentar profundizar en este tema y a dilucidar un poquito, a ver si podemos aclarar pues todas estas preguntas que puedan surgir. O sea que nada, para empezar, Marta, empezamos como siempre por el principio. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo eras tú de niña o adolescente, si había algo en tu forma de percibir las cosas distinta o de sentir el mundo que pudiera llamar la atención. Vamos a empezar por el principio de mi historia en esta línea de tiempo dentro del personaje Marta. Porque si empezamos por el principio del principio, como eso viene del infinito, sería imposible. Bueno, yo he sido una niña alegre, muy alegre, con mucha imaginación, una imaginación desbordante. Sí recuerdo de mí también ser un lado oscuro de ser muy consentida y muy caprichosa, y que siempre decía que nadie me comprendía, eso sí recuerdo. Pero estudié en un colegio donde había club de tiempo libre y donde las profesoras fomentaban muchísimo la creatividad. Yo lo recuerdo, no sé, me recuerdo bailando, haciendo teatro, haciendo festivales, y sí que es verdad que a raíz de preparar un poquito esta entrevista que me estás haciendo, me acordé de una vez que en una capilla pequeñita, no sé quién, que sería de 2 cursos superior, había oído algo de relajación. Te estoy hablando que yo soy del 68 y eso sería en el 77. 78, ¿vale? Y nos pusimos a relajarnos, nos relajamos tanto y yo me acuerdo que vi una luz. En el estado entré, vi una luz. Claro, con la conciencia que se tiene en ese momento y en un colegio religioso, cuando me dijeron que habías visto, yo dije que adiós. Claro, obvio. Se revolucionó el colegio. Yo imagino. Me hicieron una entrevista, no vaya a ser que hubiese algún suceso religioso, ¿sabes?, de alto impacto en el colegio, y me acuerdo que tanto me preguntaban que al final dije que me lo había inventado. Bueno, pues ya está, pues eso, tienes 8, 9, 10 años, pues es lo que toca. Y lo siguiente que me acuerdo es en el instituto con 16 años, que en el recreo, que decíamos así, en el espacio de descanso, en el cuarto de baño, con 2 compañeras de instituto, llevé a hipnosis a una de las compañeras, que hasta ahí podía ser un juego, ¿no? Porque podías ver por la tele la hipnosis desvirtuada que sale por la tele, de hace la gallina, hace el perro. No. Recuerdo que la chica, de repente, es que me acuerdo perfectamente, dijo: un túnel, tambores negros africanos. Y yo, con 16 años, le pregunté: ¿qué eras antes de ser tú? Con lo cual me queda muy claro que Marta no sabía de esas cosas, pero el alma que habita el cuerpo de Marta trae esa información, porque si no, no tiene ningún sentido que a los 16 hagas una pregunta de esas.
Claro. O sea que ya, eso significa que ya ibas arrastrando una experiencia, ¿no? En cosas que bueno, muchas personas consideran fuera de esa normalidad, ¿no? Sí, lo que pasa que creo que cuando es algo que lo haces desde niño, por suerte el ego ahí no entra, entonces no lo consideras que sea nada especial ni raro, es como un juego porque te sale de forma natural, no hubo que planearlo, ni planificarlo, ni pensarlo, ni nada. Luego eso desapareció durante el tiempo que las hormonas ocupan tu vida, eso desaparece, se queda en un segundo plano, al menos en mi caso fue así, hasta ya bien de adulta. ¿Ya bien de adulta hasta cuándo? ¿Que ya tuviste otro tipo de experiencias también de este tipo? Pues nunca he dejado realmente de tenerlas. Si ahora hago memoria, nunca he dejado de tenerlas, pues en sueños lúcidos, en salidas de lo que llamamos viajes astrales. Lo que pasa es que yo no tenía la teoría, no tenía el conocimiento de que eso fuese ninguna técnica. Al final, solo cuando empiezas a estudiarlo te das cuenta de lo que son y le pones un nombre, pero al final las experiencias son experiencias. No tiene importancia dónde encajen, en qué tipo de nombre. Sí te ayuda a ordenar para que la persona sepa que no le está pasando nada raro, que no le pasa nada a nivel mental, ¿vale? Ni emocional, pero bueno, son potenciales que tenemos, lo tenemos todas las almas que habitamos estos cuerpos, entonces lo tenemos todos estos cuerpos. Lo que pasa que bueno, pues a unos se les activa en un determinado momento, otros no. Seguramente es en base a lo que tenemos que pulir o mejorar de nosotros mismos y a lo que tenemos que potenciar, ¿no? hacia la humanidad. Seguramente tenga que ver más con eso, o sea que no es un regalo o un don, sino una responsabilidad. Sí, ¿no? Como decía, ¿quién era? El tío de Peter Parker en Spider-Man, decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero bueno, no hablamos aquí de poderes, ¿no? Sino de saber gestionar, ¿no? Este tipo de, no sé si podremos llamar habilidades o un sentido que ya tenemos todos y que quizá no sabemos todavía pues darle salida, ¿no? No tenemos una percepción. Bueno. Una herramienta de la arquitectura del alma, me gusta. También, sí, también suena bien, sí. Antes de entrar en el mundo ya de las regresiones, ¿cómo entendías tú todo el mundo espiritual? Todo lo invisible. Nunca me interesó. Uh-huh. Porque es que nunca vi que eso fuese otro mundo, un mundo invisible. No, o sea, es que uno dice, antes de entrar en el mundo de las regresiones, es que si con 16 años ya estaba hablando de vidas pasadas, a los 21 ya estaba en grupos que hablábamos de regresiones, a mí nunca me sonó raro. La verdad es que nunca me sonó raro. Pero tampoco era consciente de lo que ahora sé que son regresiones, ¿sabes? O sea, es como... Claro, pero de alguna manera... Tenía más que ver con el ser. Lo vivías con naturalidad, digamos. Sí. ¿Cómo fue el primer contacto que tuviste con las regresiones o con este tipo de terapias? Pues el primer contacto con la terapia de regresiones a vidas pasadas es con 22 años. Uh-huh. Cuando estoy en un grupo donde trabajamos las regresiones a vidas pasadas. Pero luego ya es en el 2018, uh-huh. Ahí fallece mi madre. Y con mi madre tengo una experiencia muy fuerte una vez que el alma ha dejado el cuerpo, porque horas después yo veo el cuerpo de mi madre, no el cuerpo físico biológico, sino el cuerpo, digamos, más sutil. Lo veo en otro plano, en otra dimensión, cómo lo están mejorando y cómo lo están cuidando. Fue algo impactante. Y meses después, cuando ya estamos cerca de empezar el primer confinamiento,
llega a mí a través de un canal de YouTube de un chico que no era un youtuber, simplemente, pues no sé, esas cosas que ya sabemos cómo funcionan. Me meto, algo me llama la atención, de rocas y de cosas así, o sea, no de cosas espirituales. Entro y le escribo un mensaje, empezamos a chatear y él me habla de lineamiento humano-luz, de un hombre muy conocido en el lineamiento del humano-luz, y me dice que va a venir a dar un curso a Madrid. Me apunto al curso, el curso no se llega a dar porque empieza el confinamiento. Me hago una sesión con esa persona, me hago una segunda sesión y ahí empiezo a ver otras personas en sus canales de YouTube. Le escribo a otra persona, le pido una sesión. Antes de la sesión estuvimos días y días y días y días hablando por teléfono, y el día anterior de hacer la sesión me propuso ya que trabajase con él, con el equipo, como asistente. Después de la sesión, al día siguiente, ya empecé a entrar en ese estado de conexión profunda. ¿Puedes explicarnos un poquito qué pasó durante esa sesión y qué te hizo decidirte a dedicarte a esto durante un tiempo? Nunca ha sido una decisión, nunca ha sido nada que se haya pasado por mi mente y que yo me lo haya planteado, si sí o si no, sus pros y sus contras. Es algo que está en mi esencia, en la esencia del alma que habita el cuerpo, me refiero, no en mi esencia como Marta. Entonces, lo que Marta sí le ha hecho es como dejarle salir, porque como me gusta investigar y conocer y profundizar y buscar y jugar, pues sin barrera, ¿no? O sea, me entregué. ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Qué es lo que pasa en una terapia de este tipo para que las personas que nos escuchan comprendan bien lo que significa? ¿Y qué papel desempeña cada actor en estas terapias? Bueno, yo lo sé porque he estado en ello, pero digamos que yo reconozco tres figuras. Sería el terapeuta, por así llamarlo, que ahora también profundizaremos un poquito en esto. Está el auxiliar, asistente, canalizador o canalizadora, también le llaman. Y luego está la persona que viene con una problemática X o varias, que bueno, pues ha llegado a estas terapias, ha oído hablar de ellas y piensa que se puede solucionar sus problemas, ¿no? Que pueden ser muy variopintos, ¿no? ¿Qué hace cada uno? ¿En qué consiste exactamente este tipo de sesiones? Pues mira, es muy buena esa pregunta porque, como bien dices, hay que profundizar un poco en la parte de decir terapia. No son terapias porque no hay ninguna formación reglada, ¿vale?, para estas sesiones. De hecho, está la hipnosis tradicional, la hipnosis clínica, ¿no? Por ejemplo, para dejar de fumar. La hipnosis regresiva hasta el momento del nacimiento, incluso dentro del útero, ¿no? Y está la hipnosis regresiva cuando ya se entra en lo que llamamos vidas pasadas, en otras líneas de tiempo. Y esto sería el cuarto nivel. Realmente no se le considera una hipnosis, se considera más un estado de visión remota, en algunos casos unas canalizaciones, estados profundos de conexión. No son hipnosis, ¿vale? En la hipnosis, la persona terapeuta, que en esos casos sí son terapeutas, guían un poco el proceso para el punto que le das. En este caso, lo que hacemos los asistentes es, a través de los puntos que la persona que solicita la sesión da, yo te voy a hablar siempre, por supuesto, desde mi experiencia. No puedo saber cómo sentía o cómo hacía otra persona. Claro. Yo puedo decir lo que yo vivía, lo que yo percibía. Para mí, no al principio, claro, fui de alguna manera entrenándome a base de hacer sesiones y sesiones, me fui entrenando, pero al final yo lo que sentía era que caía dentro de mí misma. O sea, yo me visualizaba a mí misma, a Marta, cayendo de espaldas dentro de
los otros cuerpos Sí. para caer en una profundidad, que en otras sesiones de hipnosis te dicen baja una escalera. Bueno, pues yo lo que veía era caer en la profundidad dentro de muchos cuerpos de mí. Era la manera en la que entraba en ese estado de relajación profunda. Y luego lo que hacía era como surfear en las olas o ondas de información de la conexión con la persona. Si la persona daba los puntos, yo sentía que conectaba con esos puntos y navegaba, viajaba, surfeaba por la información, por la vibración, la conexión que había en esos puntos. O sea, yo no pensaba en las palabras de lo que había dicho. Me ponía al servicio de la vibración que esa información de esa persona tenía. Es complicado, ¿eh? Las palabras en estas cosas, no hay suficientes palabras para poder comprender. Sí, porque son cosas muy sutiles y vibracionales. Y nosotros vivimos en un mundo de formas. Es complicado a veces cuando te sales de ese mundo, pues explicar qué es lo que se percibe, qué es lo que se ve y lo que se siente. Sí, yo lo entiendo. Entonces, sí, mira, dime. hay una... Dime, tranquila. Sí. Esto es que viene con eso. Mira, tuve una experiencia, una sesión que a mí me impactó mucho. Porque de los puntos que daba la persona, bueno, como quien dice, entrábamos a surfear o a navegar, a movernos a través de esos puntos. Esos puntos que daba la persona son como la vía de entrada. Y era como la fisura por la que la luz podía entrar, ¿vale? En una ocasión estábamos haciendo la sesión y recuerdo perfectamente que me vino una imagen de algo que aparentemente no tenía nada que ver con la persona ni con los puntos que nos había dicho, ¿vale? Yo vi una especie de bosque lleno de nieve, mucha nieve, mucho frío, y veo un trineo de madera viejo. Y en la parte de atrás del trineo hay como harapos, como trapos, ¿vale? Y cuando me acerco, todo eso contado, ¿vale? Con el permiso dentro de la sesión. Cuando me acerco, hay una bebé de 2 años. Sí. ¿Vale? Entonces me preguntan, ¿eso tiene algo que ver con lo que estamos haciendo en la sesión? Digo, no. Pero claro, por supuesto que tiene que ver. Ahora lo sé. Porque cuando termina la sesión y yo vuelvo al estado, no voy a decir al consciente, vamos a decir vuelvo al estado inconsciente, que es en el que estamos así. Sí. Real y consciente es el otro. Pues resulta que la persona de las que había solicitado la sesión dice, no os lo había dicho, pero tengo una hija adoptada. Porque yo dije que era Siberia. Dice, y tengo una hija adoptada en Siberia a los 2 años que la llevaban a pasear y a jugar en un trineo de madera y estaba así en harapos, en un trineo de madera viejo. Wow. Mira, se me caían las lágrimas, Rocío, porque por mucho que uno sepa que lo que está haciendo de buena voluntad y poniendo todas a favor, es cierto que siempre hay contaminación, ¿no? De la propia psique de uno, de pensamientos, así de cosas, es. ¿no? Como cuando un sueño, por decirlo así. Entonces, cuando esto fue tan exacto y la persona no lo había nombrado, ¿sabes? Dije, bueno, pues si en algún momento tuve alguna mínima duda de... Quedó despejada con este... ¿sabes? Sí. Totalmente. Claro. Partimos de la base, o podemos partir de la base de que estos llamados terapeutas lo son. ¿Qué tipo de formación tienen ellos? Y claro, yo por lo que estoy viendo y por lo que he visto y experimentado por mí misma, en realidad la hipnosis no es tal, porque tú nunca llegas a entrar en ningún tipo de trance, tú eres consciente en todo momento. Entonces, ¿realmente te hipnotizan? ¿Cuál es su función exacta aquí? Bueno, la hipnosis de ningún tipo pierdes el control sobre ti, ¿eh? Es decir, la hipnosis que nos han enseñado en la tele durante mucho tiempo, eso es una parafernalia, ¿vale? La hipnosis jamás pierdes el control sobre
sobre ti. Tú, en el momento que la persona quiera decir no hasta aquí y abre los ojos, abre. En cualquiera, en los que son hipnosis y también en este estado de visión remota o estado alterado de conciencia. Lo podemos llamar así, sí. ¿Vale? Y en cuanto a que si son terapeutas, no hay ninguna formación en esto. O sea, porque esto no es algo que puedas enseñar. Pero esto lo tienes activado o no lo tienes activado. Sí, pero tú hablas como asistente, pero en cuanto al que se supone que... No. O sea, el terapeuta no tiene ningún tipo de formación, no es psicólogo. Es que no existe como terapia. No, a lo mejor hay quien es psicólogo y trabaja con esto. A lo mejor hay quien es nutricionista y trabaja con esto. A lo mejor hay quien es ama de casa o amo de casa. A lo mejor hay quien es ingeniera y trabaja con esto. Bueno, pero más allá de que la formación, no creo. Pero más allá de que la formación pudiera ser o no reglada, eso ahora no es importante. Sí que yo pensaba que ellos tenían algún tipo de formación que de alguna manera les capacitaba para ser terapeutas, y me estás diciendo que esto no existe. Porque creo que estás que la palabra terapeuta te está confundiendo, que es que no son terapeutas. Ah, claro, es que ahí quería llegar yo. Entonces, ¿qué función cumplen? ¿Qué hacen ellos dentro de una sesión? Lo que hacen las personas que están en este plano, sí. Igual que los asistentes nos movemos por la multidimensionalidad, la persona que está en este plano es quien ve, observa, por ejemplo, el cuerpo físico biológico del asistente, ya que muchas veces el asistente no es consciente de que se le está moviendo un pie, un temblor, algo, y la persona que hace el rol de terapeuta, entendámonos, es quien dice qué ocurre, porque todo es información. Entonces dice, ¿qué ocurre en esa pierna izquierda que se te está moviendo? Entonces el asistente, ponemos la atención sobre la pierna izquierda de nuestro cuerpo y decodificamos la información que pueda haber detrás de ese movimiento, que a veces tiene que ver con cosas de la sesión y otras veces no. Pero para aquellos que nos están escuchando, a lo mejor igual no entienden por qué no es la persona que trae el problema la que es sometida a este procedimiento llamado hipnosis, ya que ellos son los que traen el problema. Entonces, ¿por qué tú o cualquier asistente de alguna manera cubre ese lugar de la persona? O sea, explícame un poquito, porque es que no puede que la gente que nos está escuchando no entienda bien este rol que tú como asistente cumplías, ¿no? ¿Por qué no es la persona que tiene el problema la que entra en hipnosis? Bueno, pues hay mucha gente que entra directamente, digamos, la persona que solicita la sesión entra en hipnosis, entra directamente. Lo que sí que es verdad que generalmente, si con los ojos abiertos y en el día a día y hablando, a nadie le gusta enfrentarse con su propia oscuridad, bien, pues imagínate si estás en un estado de relajación profunda y tu oscuridad a nivel psíquico se te presenta en forma de entidades con unas pintas tremendas. Entras en pánico. Ese miedo va a generar una serie de hormonas, de estrés, de cortisol, que va a interactuar a nivel mental, a nivel emocional, y va a contaminar y a no sé, cambiar totalmente la información. Claro, porque entonces el asistente tenemos el potencial activo de hacer eso ya de una manera más sin miedo, pero ojo, no significa que de unas sesiones a otras hay mucha diferencia, porque no siempre estábamos igual. Ni quien hace de terapeuta, ni quien hace de asistente, ni el paciente. Bueno, el cliente, prefiero decir así, quien solicitaba la sesión. Acabas de mencionar ya la palabra mágica, ¿no? Entidades. Vamos a ver. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las percibes? ¿Por qué entran en escena cuando una persona lo que está a lo mejor tratando es, o sea, el problema que trae el paciente o cliente, llámalo como quieras,
es que pues su matrimonio va mal, por ejemplo, todas las personas con las que se ha relacionado siempre acaban de la misma manera, bueno, y piensa que aquí puede encontrar, pues quizá en la vida pasada, algún patrón o algo que se repite, quién sabe. ¿Qué pintan aquí las entidades en estos temas? Bueno, antes de que algo esté limpio, transparente y luminoso, hay que sacar la suciedad. Si yo añado agua limpia a un vaso que está con agua sucia, el agua limpia lo primero que hace es sacar el agua sucia. Cuando una persona tiene bloqueos y no es capaz de solucionarlos por ella misma o por él mismo, significa que no hay la suficiente expansión de conciencia para iluminar sus zonas oscuras. Entonces, lo que el asistente nos encontramos son con sus zonas oscuras. Entonces diríamos que son estas entidades serían como una representación o un simbolismo, un arquetipo quizá. Hay arquetipos, ¿vale? Hay apariciones de entidades que son de arquetipos y son simbólicos de la oscuridad. Hay razas, como la raza reptil, que sabemos que lleva eones en la Tierra y que a veces puede querer interferir, pero la inmensa mayoría de las veces es la ignorancia que tenemos el ser humano todavía sobre cómo está creado todo y cómo funciona todo. Entonces, si uno entiende y sabe quién es y cómo ha sido creado y cómo funciona todo, ninguna otra forma de vida puede interferir contigo si tú no le das el poder. El permiso. Claro, pero el paciente o cliente que viene a esta sesión, digamos, ya tiene una, por así decirlo, una formación, una experiencia previa de en qué consiste esto para poder comprenderlo. No, cariño. No, lamentablemente no. Lamentablemente esto en la mayoría de los casos se convirtió en un dogma. Mucha gente soltó la religión y pasó a idolatrar a la figura de los terapeutas de la hipnosis con el humano luz. Cambiaron. Antes entregaban el poder a una figura y ahora lo entregan a otra figura. Hay gente absolutamente loca con Enki, con el creador, absolutamente loca y el caso es no tirar hacia adentro y no autoconocerse, autodisciplinarse y trabajar en uno mismo para comprender que esa oscuridad lo que nos está diciendo es que ahí hay una información de luz que hay que descodificar. Esa oscuridad es una luz oscura que está diciendo: aquí hay luz y hay una información de luz y la oscuridad lo está como una cáscara, ¿no? ¿A qué te refieres con información de luz? Que esto también nos llevaría quizá también a esta pregunta, que es ¿en qué consiste esta figura tan polémica, tan vapuleada en este mundillo como es el humano luz? ¿Qué es eso? Pues, según lo que a mí me explicaron, el humano luz es nuestro estado, el estado original a nivel multidimensional. Luego había otra figura que era el humano original primordial, pero eso era como a nivel biológico, no a nivel multidimensional. Era otro concepto. Y el humano luz es la luz que mantiene y que contiene toda la información sobre el humano físico-biológico correspondiente. Sabe todo de ti, de todo lo que ha pasado en todas las líneas de tiempo. Es el que viaja, el que reencarna, el que sabe todo. Ahora, yo sé que lo que se llama humano luz en esas sesiones es el alma. Bien. Vale. Luego observamos el alma a nivel Neshama, que es la que reencarna y
Claro, este término ya entra dentro del tema de la cábala, que bueno, para los que no lo sepan, Marta ahora lleva pues un tiempo en estos temas y bueno, es posible que surjan este tipo de términos. Si quieres, Marta, aclararnos un poquito qué es la Neshama dentro de lo que es la cábala. Porque está relacionado, no porque empecemos ahora a cambiar de tema. Sí, no, además, como bien has dicho tú, no llevo mucho tiempo con la cábala y la cábala es un conocimiento tan profundo, tan maravilloso, ayuda tanto a ordenar todo que no tengo más que palabras de agradecimiento por estar estudiándolo. Para la cábala hay 5 niveles de alma, ¿vale? Hay 5 niveles de universo, 5 niveles de alma. Y los 3 niveles inferiores, no inferiores por ser menos, sino vamos a situarlo así, serían los subjetivos. Entonces está el nivel de Nefesh, que es el nivel de el alma que anima o da vida al cuerpo biológico, en los animales, en las plantas y en los humanos, ¿vale? En los minerales todo tiene ánima, ¿vale? Sí. Ese término, anima, en hebreo es nefesh. El ruach, que es el nivel de alma de la psique, es el campo emocional y el campo mental, y la neshama, que sería nuestro estado de identidad real. Neshama es el estado de alma que reencarna. Tú estás hablando también del concepto de los cuerpos, ¿no? El cuerpo emocional, cuerpo mental, ¿tiene que ver con eso también? Que igual la gente también lo comprende un poco mejor así. No, porque esos cuerpos estarían... Es que estamos hablando de almas, no de cuerpos. Vale. Entonces, volviendo al concepto del humano luz, vendría a ser el alma que va reencarnando a través de las diferentes vidas. Y ese tipo de información es la que lleva, ¿no? Sí, no tanto por el tema de que sea quien reencarna, sino el nivel de conciencia, el nivel de alma que reencarna, sino por las similitudes que yo ahora puedo darme cuenta de que Neshama es quien contiene la información de todas las vivencias de las almas en los cuerpos. El humano luz es quien contiene toda la información de la luz en los cuerpos, en todas las líneas de tiempo. Entonces no lo podemos llegar a comparar igual, porque estamos hablando de un conocimiento muy antiguo, como es la cábala, que viene desde Mesopotamia, viene desde Babilonia, con un concepto de humano luz que es algo relativamente nuevo como término, que no está basado el concepto de humano luz. Las primeras personas que lo empiezan a utilizar viene de otras personas que lo habían escrito en libros, pero no es algo que esté muy definido, ¿vale? No tiene un respaldo por detrás estudiado, comprobado. Viendo estas sesiones, y bueno, tú has visto más que yo y además las has experimentado muchísimo más que yo, pero hay una constante, o parece haber una constante, y es que este humano luz, el que nos hablas, siempre parece estar atrapado en alguna parte. Hay una buena parte de la sesión en la que se va a buscar a este humano luz a un sitio particular, por lo que yo he visto pueden ser naves, pueden ser planetas, pueden ser, no sé, diferentes lugares, y hay un rescate, que más o menos es más o menos visual. Cuando ves estas sesiones parece que estás viendo una película de ciencia ficción. Rescatado y se le da nombre. ¿Cómo es este proceso? ¿Nos puedes explicar un poquito? Bueno, ahora sí puedo explicar con palabras que ese viaje que se hace en las sesiones es un viaje por la psique de la persona que solicita la sesión, ¿vale? Tengo que hacer referencia al árbol de la vida de la cábala, simplemente para entender lo que es un mapa de 10 dimensiones, que dentro de cada dimensión hay otras 10 hay otro árbol de la vida con 10 dimensiones, y dentro de cada dimensión de ese árbol de la vida con 10 dimensiones hay otro árbol de la vida con 10 dimensiones, es decir... ¿Eso qué serían? ¿Como líneas?
Bueno, el mapa se hace de esa manera para que lo entendamos, pero realmente todo va en círculos, uno dentro de otro. No es nada jerarquizado a nivel de arriba o abajo. Ajá. O es decir, es una forma de verlo así para que nuestra mente lo comprenda y lo entienda. Pero estamos hablando de que es todo, las dimensiones son lo que somos, lo que es el alma, lo que es el universo, lo que es el cuerpo, ¿vale? Y en 10. La Cábala lo explica en 10 dimensiones. Entonces, cuando en las sesiones de lo llamado hipnosis multidimensional o interdimensional, lo que hacemos es navegar por las dimensiones de la persona que ha solicitado la sesión. A través de los puntos que la persona dice, ya nos está dando la pauta de dónde tiene el bloqueo. Entonces, aunque yo no supiese en ese momento lo que sé ahora por la explicación de la Cábala, yo sí sé que yo lo que hacía era navegar y viajar como por unos senderos o túneles que ahora que sé que son los senderos del árbol de la vida. Entonces navegaba por ahí, llegaba a la dimensión correspondiente a donde la persona tenía el bloqueo. Podía ser la dimensión en una estructura siempre desde el universo de Yetzirah. Es que no quiero meterme en eso, pero lo tengo que nombrar. En el universo de Yetzirah, que se vale el emocional mental, entonces navegamos ahí, que sería el astral, no el bajo astral. Pero claro, si la persona que acude tiene muchos bloqueos, esa persona va a estar muy conectada con lo que llamamos el bajo astral. ¿Qué es el astral? El ascendente. Porque claro... El astral es al que vamos todas las noches cuando soñamos. Y hay partes del astral, o sea, como has mencionado una parte baja, doy por sentado que hay una parte media, una parte alta. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué se encuentra ahí? Solamente se habla del astral y del bajo astral. Y ten en cuenta que no hablamos de partes porque no es un sitio. No es un sitio. No existe más que en tu psique. No, pero... Claro, oyendo una de estas sesiones, pues ahí hay planetas, entidades de diversos tipos y razas. Porque la imaginación es muy potente. ¿Y por qué aparecen? Entonces... Sí, dime. El tener que pasar a palabras hace que la mente descodifique en imágenes para que tú puedas hablarlo, para que tú puedas compartirlo. Es decir, la sesión se podría dar de la misma manera sin hablar, ¿vale? La persona te da los puntos y el asistente viaja, resuelve y luego le dice a la persona: a ver cómo te encuentras en los próximos días. Sí, bueno, esto es muy resumido, ¿no? Porque por lo que yo he visto y experimentado, se va a buscar a este humano luz. Tú lo llamas alma. Es que no hay que ir a buscarlo a ningún sitio. No, pero es para explicar un poco en qué consiste la sesión. Sí, eso es lo que exactamente. Pasa en las sesiones, sí. Van ahí tal y se rescate un humano luz. Primero que el humano luz, el concepto, lo que ahora es alma, no te lo puede atrapar nadie. Exacto. Es que ahí quería yo llegar. Es la propia ignorancia, y cuando digo ignorancia no lo digo como crítica, porque todos somos ignorantes. Absolutamente. Porque aquí nadie sabe, aquí nadie hemos llegado ni vamos a llegar nunca al conocimiento infinito, ¿vale? Pero es la propia ignorancia del ser humano, porque nadie le ha explicado las herramientas, por lo que sea, ¿vale? Y todos estamos en el proceso de ir puliéndonos y aprendiendo y expandiendo conciencia. El que es esa ignorancia el que le hace que verse atrapado en la oscuridad. Entonces, sí. Y por eso crees estar atrapado. Mira, es que es muy simbólico y muy todo. Mira, yo tengo una sesión que era una sesión personal mía, sí. mía,
que salió una información tan potente que se publicó. Vale, en esa sesión salió una entidad, una energía, porque una entidad es una energía, ¿vale? Que se hacía llamar el sonido. Y que me transmitió, entendámonos todo entre comillas, porque es algo que tú percibes, no lo oyes ni cosas así. No lo oyes con el oído, ¿vale? Es como una vibración que descodificas y pones palabras. Me transmitió que era el creador de la fisicalidad. ¿De los cuerpos físicos, quieres decir? ¿O de la materia? Pero de toda la fisicalidad, de toda la fisicalidad. Por fisicalidad no solamente es un cuerpo material. Claro. Es decir, ¿vale? Sí. Hay muchos tipos de recipientes, de vasijas, de contenedores. No todos tienen que ser físicos biológicos. Y a esa entidad del sonido llegamos a través de una, se supone, línea de tiempo pasada mía en Egipto, donde yo me vi que me moría encerrada dentro de un espacio recipiente donde era para sacerdotes y sacerdotisas, para hacer iniciaciones. Bien, eso se quedó así, porque ninguno de los que estábamos en ese momento supimos realmente profundizar en qué era eso. Bueno, ahora, con el estudio de la Cábala, qué curioso que Egipto, ¿vale?, sutil en el mundo multidimensional, suponga para la Cábala hebrea, Egipto suponga la prisión interior. Qué curioso. Sí, es decir, salir de la oscuridad para ir hacia la luz. Yo me vi muerta, atrapada en Egipto. ¿Vale? Y el sonido es la energía con la que se crea este universo y todas sus dimensiones. Es el son los sonidos los que han creado las dimensiones. Sí, el verbo, ¿vale? Esto Entonces, sería algo similar a lo que cuando dice la Biblia el verbo. Sí, porque la Biblia tiene 4 niveles de descodificación, siendo literal lo que se lee en las misas y siendo el 4º nivel el soz, el secreto, que es donde se decodifica cada letra, que tiene un peso, que tiene un número y que tiene un significado. Con lo cual, ¿por qué te lo he compartido? Porque eso significa que no era una entidad el sonido que quería hacer, ni a mí me enterró mi madre en un... ¿Vale? Todo es información. Entonces, si nos vamos desidentificando de nosotros como estructura biológica y más allá, todo es información. Entonces, ahí lo que bajó, lo que a través de mí se descargó, yo como herramienta al servicio de esa información, era una información que nos estaba hablando de la creación del universo, de la prisión interior, ¿vale? Porque en el nivel literal el pueblo hebreo sale de Egipto por Moisés y pasa 40, pero es que ese solo es en el literal, en el profundo no significa eso. Claro, pero ahí ya entiendo por dónde vas, pero que ya nos desviamos bastante de lo que es el tema, ¿no?, al que nos estamos queriendo referir aquí, y pienso que es algo fascinante para hablar y profundizar mucho más quizá en otra entrevista, ¿no?, porque realmente que hay muchas cosas que estás comentando que a mí también me interesan mucho y creo que a las personas que nos escuchan pues también. Todo lo que rodeaba al humano luz incluía, dentro de lo que era la sesión, ponerle un nombre y bueno, esto pues ha causado a veces momentos bastante curiosos, ¿no? Porque el humano luz de la persona, que supuestamente tenía que tener un nombre, luego estas personas hacían a lo mejor con otro terapeuta, entre comillas terapeuta, otra sesión y resulta que ese humano luz, o esa alma, como tú comentabas, pues adoptaba un nombre distinto. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se le pone nombre al alma? Bueno, pues me voy a desdoblar y te voy a responder como la Marta de ese sí. momento y como la Marta de ahora,
No tiene nada que ver, ¿vale? La Marta de ese momento se identificó totalmente con el nombre que le dieron. Sí, sí. Yo también llegué a tener diferentes nombres en diferentes sesiones. Se te dispara el ego, por supuesto, porque empieza a ver la competitividad en la cifra que te dan de la dimensión. Se explicaba que esa dimensión era la dimensión en la que estabas en el momento en el que fuiste atrapado como humano luz. Eso es lo que se hablaba. Y ya, no había más. Pasó el tiempo y yo dije que no sentía que no me gustaba la vibración de ese nombre y que a partir de ahora las sesiones que fuesen conmigo yo iba a trabajar solo con la conciencia, que es lo que somos. No iba a trabajar con ningún anclaje de nada, que somos conciencia y a través de conciencia. Y curiosamente fue a partir de ahí, que ya el resto del equipo también lo hizo igual, cuando esas oscuridades en forma de entidades y bicharracos que aparecían antes dejaron de aparecer y empezó a aparecer unas energías mucho más sutiles y que daban una información no de miedo, no de que estás atrapado, sino de lo que verdaderamente se es. ¿Qué es? Y pues lo que somos es información. Somos la esencia infinita que está dentro de una vasija que es alma, y luego esa vasija está en un montón de fractales álmicos que habitan los cuerpos. A ver, aclárame esto. Con todo como a pequeña escala. Sí, pero cuando te refieres, ¿vale?, a fractales, cuando te refieres a fractales, yo por lo que he entendido, ahora me dices tú si lo he entendido bien, me estás diciendo que nosotros como alma, digamos que ese alma lo que contiene es una pequeña parte del todo que nos pertenece de alguna manera, y que otros cuerpos también tienen fractales nuestros, o pertenecen a la misma alma, o cómo funciona, porque no lo estoy entendiendo, para que nos entiendan las personas que nos escuchan. Bueno, nuestro no es. Ajá. Nuestro no es nada. Si pertenece a algo, pertenece. Bueno, vinculado a nosotros, quiero decir. Algo. Habita este cuerpo. Este cuerpo es el contenedor donde ese fractal álmico habita. Bien. ¿Vale? Nosotros somos un contenedor temporal, espacio-temporal. ¿Vale? Nosotros somos una vasija que recoge y recibe a ese fractal de alma. El infinito, ¿vale? En su emanación, para que nos entendamos, una de las cosas que hay es que crea una vasija. Esa vasija es este universo. Este universo tiene un alma. Ese alma, tal y como explica la Cábala en el Shinshum Aleph. El Shinshum es como es el Big como Bang, un Big Bang, sí. En la primera autocontracción del infinito se rompe esa vasija por demasiada luz. Y te voy a poner un ejemplo de andar por casa para que se pueda entender. Y es esa ruptura, ¿vale? Quedan un montón de cascaritas por ahí. Entonces se crea otra segunda autocontracción que realmente ocurre a la vez, porque no estamos hablando, en el infinito no hay espacio ni tiempo. Ocurre todo a la vez, y en ese segundo es donde se crea lo que conocemos como el árbol de la vida, entendámonos, con el rayo relampagueante, el zigzag, y ahí estamos. Entonces, dentro de lo que es la sesión, Marta, una vez se ha encontrado al humano luz, una vez han tenido ahí lugar pues guerras y se han destruido planetas, porque ahí pasaba de todo. O sea, yo me acuerdo que ahí había que destruir planetas,
había dimensiones de diversos tipos, cosas muy coloridas, razas de todo. Pero tú, ¿qué quieres saber exactamente, Rocío? Porque yo ya te estoy negando que eso fuese una realidad. Claro, pero de cara a entender qué pasaba ahí, para que la gente, si ve algo o si se tropieza con una sesión de este tipo, pues que sepa bien qué es todo esto tan colorido con lo que se va a encontrar, y que tú estás explicando muy bien que no es la cosa tal y como parece. Entonces ahí nos vamos a encontrar planetas, destrucciones, naves espaciales, razas de todos los tipos, colores, y sí que hay una que has mencionado que es la reptiliana, que sí que vive aquí, digamos, o convive de alguna manera con nosotros en esta realidad. Pero que es anterior a nosotros. Pero ¿qué pasa con todo el resto de esa fauna, por así decirlo, espacial? Metalianos, insectoides y yo que sé cuántas más. Eso, ¿qué representa? ¿Eso representa, como decías, bloqueos? ¿Representa arquetipos? ¿O hay realmente razas que están pululando por ahí que intervienen de alguna manera en nosotros, en nuestras vidas? ¿Tú crees que en el infinito no hay infinitas manifestaciones de formas de vida? Lo ignoro. Lo doy por posible. Si es infinito, claro. ¿Tú crees que podemos llegar a conocerlas? No. Si son infinitas. Obviamente no. Entonces, ¿no sería mejor, digo, se me ocurre, o al menos así lo siento yo, plantear esto de la siguiente manera? Mientras existan personas que no se sientan con la suficiente fuerza y autoestima y voluntad y conexión para hacer el trabajo por sí solos, se tendrán que seguir existiendo intermediarios que hagan ese trabajo. Entonces, estoy segura que a muchas personas les hace bien esas sesiones, porque están en ese momento y eso es lo que en lo que quieren creer. Eligen. Es una parte del proceso, me estás comentando, por ejemplo, ¿no? Bien, bien. Eso es. Entonces, lo importante no es si eso existe, si existen los metalianos, los insectoides, y los reptilianos, sabemos, eso está más que demostrado que sí. No es lo importante. Cuando hablamos de planetas, es que si hablamos de que navegábamos por el árbol de la vida, estamos hablando de que navegábamos por planetas, porque cada dimensión del árbol de la vida también tiene su planeta en la conexión astrológica. Es que no en vano a este tipo de hipnosis se le llama hipnosis interdimensional, o sea que ya la propia palabra lo dice. Otra cosa es que se tratara como se tratara en estas sesiones, ¿no? Eso es. Entonces, al final es como decir, tú imagínate que en vez de hablar de la hipnosis de humano luz, tal, haríamos lo mismo con las religiones, ¿no? Entonces diríamos, las religiones no es que... Bueno, pues mientras haya gente que necesite ese intermediario, en el momento en el que ya nadie lo demande, porque el nivel de conciencia va aumentando, dejarán de existir ese tipo de trabajos. Sí, lo curioso es que el humano parece siempre necesitar ese algo que está más allá de sí mismo, o eso piensa él, y siempre quiere agarrarse a eso, ¿no? Porque tiene la necesidad de poder pedir, pedir algo divino que sepa que puede darle o que podría darle pues eso que él necesita. Pues si se está muriendo un ser querido, sálvalo, mejorar su situación económica, 1000 cosas que le puedan pasar. Claro, eso al final de alguna manera es como tirar la responsabilidad fuera. No asumes tu propia responsabilidad en el proceso tuyo, de tu propia vida, ¿no? Entonces siempre necesitamos ese algo divino al que pedir algo. ¿Qué pasa cuando tú pides algo? ¿Qué estás mandando al cosmos o al universo? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando, lo que puede pasar es que las energías o fuerzas con las que conectes
pues no sean tan, no jueguen tan de forma benevolente a tu favor. Las energías del universo, de este universo, son fuerzas que no son ni buenas ni malas, son fuerzas. ¿Qué ocurre? Que desde el estado en el que uno se relaciona con esas fuerzas van a jugar contigo, van a jugar, pongo entre comillas porque no es jugar, o sea, van a interactuar contigo de una manera o de otra. O sea que estamos hablando de que hay una exposición real en el momento en que tú das permiso, porque además lo estás pidiendo, a que algo intervenga en tu proceso, del cual tú dejas de ser en parte responsable y dejas que otro algo ocupe ese lugar que deberías estar ocupando tú mismo. ¿Es así? Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que si eso ocurre, es porque estaba en tu camino que ocurriese. O sea, es parte del proceso. Y tendría que ocurrir. Sí, no tenemos que verlo como mal ni bien. Aquí no hay nada que no, nada de lo que nos pasa, aunque algunas situaciones sean mucho más difíciles, evidentemente, no hay que quitar que vivimos en un sistema difícil, está claro, y que existe esa élite que quiere que esto no mejore. Eso está muy claro, pero nada de lo que ocurre está para fastidiar, ¿vale? Forma parte del proceso, además del proceso elegido por nosotros antes de encarnar, no por nosotros como Rocío, como Marta, como Pepe, como Juan, como almas. Para acabar un poco ya con el tema de lo que significaba una sesión, ¿no? Para el paciente, ¿tú crees, aunque ya es la respuesta, no porque yo también lo he vivido, aunque sea poco tiempo, pero ¿hasta qué punto crees que la persona que participaba en estas sesiones, más bien como espectador, porque eran pocos los que entraban también en todos estos temas, o sea, entraban en ese trance o en esa posibilidad de sentir o ver ciertas cosas, ¿qué pasaba al final de la sesión? Porque ahí había un humano luz que supuestamente volvía a entrar bien por la cabeza, lo explico porque como yo he formado parte de esto, pues lo sé, ¿no? Por el corazón, por otra parte del cuerpo, y esa persona pues en ese momento tenía como una responsabilidad para sostener a ese humano luz que había entrado en él. O sea, ¿esto cómo se explica, Marta? ¿Cómo nos lo puedes explicar? Me ha gustado mucho que me hayas recordado por dónde entraba el humano luz, porque ahora sé que los fractales de alma se salieron de diferentes partes del alma primera creada, que es lo que la Cábala llama el Adán Kazmón, y muchas almas salían de la cabeza, otras salían de la boca, otras salían, entonces seguramente eso tenga, por donde entraba el humano luz, que sabemos que es alma, tenga que ver con que entra por donde salió cuando se rompió. Qué curioso. Entonces ahí empezaba. Sí, todo tiene. Sí, cuando empiezas a investigar, claro, pero tú porque posteriormente has entrado en otro proceso con el tema de la cábala y ahí has empezado a comprender cosas que en el momento en que tú estabas como asistente no terminabas de comprender y la cábala, digamos, ha venido a completar esta información, ¿no? Pero claro, ya es un proceso que se sale un poco del tema que comentamos, pero bueno, es bueno que a veces pues hagamos ciertas aclaraciones. Entonces, una vez este humano luz ha venido, ya te lo han devuelto y ha sido liberado, todo maravilloso, y entra pues por el corazón, por ejemplo. Ahora, ¿qué se supone que esa persona cuya sesión ya ha terminado, qué tiene que hacer con eso? Porque se decía que había que sostener a ese humano luz y que ese humano luz al final lo que venía a ser era como un entrenamiento en esta tierra para no se sabe muy bien qué. ¿Puedes explicarnos esta parte final del proceso, por favor, Marta? Sí, insisto en que explico desde quién soy ahora y de lo que recuerdo de entonces, sí. ¿Vale? Yo no puedo contar lo que pasó entonces porque hay muchas cosas que ya para mí pertenecen a otra línea de tiempo. Claro, pero es una manera en que si a alguien se le ocurre meterse en estos araos... Pues si a alguien se le ocurre meterse en esos araos,
será porque su vibración está ahí, pero es verdad que yo ahora, aunque esté contando sobre eso, mi vibración no Claro. es esa. Entonces, vale, es imposible. ¿Qué es lo que hacía la persona? Pues mira, te voy a poner otro ejemplo del día a día Ujú. aquí, porque creo que es la mejor manera de poder explicarlo. Una persona que se hizo una sesión, que vivía en un país de Sí. Europa, fuera de España, me Ujú. refiero, me dijo que quería hacer una escapada de 4 o 5 días de vacaciones y que tenía pensado venir aquí y que quería conocerme porque quería ver cómo vivía un ser de luz. Por mí. Vale. A lo que yo le dije, ¡epa! Digo, pues te vas a llevar una sorpresa. Pero muy gorda. Pero ese es una descripción de situaciones. Otra persona desde un país de Oriente Ujú. que me vio en sesiones, aunque esa persona nunca se había hecho, me envió una cantidad de regalos desde un país del lejano Oriente. A pesar de que la aduana se lo echaba para atrás, insistió 4 veces, pagó un montón de dinero más allá del regalo, por cómo me veía a mí en las sesiones. Entonces, el ser humano, muchos seres humanos aún necesitan tanto idolatrar, adorar. Es increíble. Entonces, ese perfil de persona que está ahí, ¿qué autoestima tiene en sí mismo? Claro. Pues la tiene muy bajita. La tiene muy bajita. Entonces esa persona, cuando solicita una sesión, es tan fácilmente, le pueden manipular, ¿sabes? Y esas personas eran a las que se les decían, y otra sesión, y puedes hacer otra sesión. Eso no se hace. Claro. A esa persona lo que tenías que hacerle es un entrenamiento de ayudarla al empoderamiento, que lea, que estudie, que conozca, que se discipline, que medite, que entrene, sobre todo que lea y que estudie, para que se dé cuenta de cómo está, de cómo funciona todo, ¿no? Y entonces, si quieres, luego haces una sesión, pero estoy segura de que ya lo que recibas, lo que salga en esa sesión es totalmente diferente. Lo vas a integrar, vas a saber qué hacer con ello. Porque lo que no se puede es, como cosas que yo he oído a otros, no en el equipo con el que yo estaba, sino a otros, decir, dejas de comer carne y ya. Sí, porque es verdad que luego, una vez ya tenías el humano luz dentro y toda esta historia, luego para poder sostener esto tenías que seguir como una especie de reglas muy, muy determinadas. Recuerdo que una de ellas era esto, no comer carne, podías comer pescado sí de río, creo que era. Luego, no sé qué historias más, no me acuerdo ahora. No sé si me puedes aclarar tú algo de esto, porque había una serie de cosas que seguir ahí, ¿no? Para poder sostener. Sí, y no significa que estas cosas no tengan un fundamento, porque evidentemente lo tienen. Pero claro, dicho de esa manera, lo has convertido en un dogma. Parece una cosa religiosa, de ahora haces el Ramadán, o sea, por ejemplo, ¿no? No, porque la persona no lo está haciendo por conciencia, lo está haciendo por obedecer a lo que le ha dicho otra persona a la que considera superior a él o a ella. Eso es otra cosa, el tema de considerarse superior o no, ¿no? El tema de los dormidos y los despiertos, de lo que llaman borregos, en fin, todas estas denominaciones que bueno, cuando yo también he pasado por ahí, por supuesto, el ego juega muy malas pasadas y es muy fácil, como tú dices, y más sobre todo cuando estás en un estado en el que tú te supones que tienes un humano luz de la dimensión 30 y había otros que eran de la dimensión 5, otros de las 7, otros de las 60, y aquello era, pues imagínate, ¿no? Alimento para el ego, pero brutal, ¿no? Ahí las fuerzas oscuras, o tal, ahí sí que se podían poner claro, las botas. obvio. Sí.
realmente. Sin duda. Y luego pues nada, entrábamos en una dinámica en la que volvías a estar mal si no conseguías sostener un estado de culpabilidad, no has sabido sostener tu humano luz, ahora vamos a hacer otra sesión para volver a buscarlo, porque es que te lo han vuelto a quitar. Este humano luz ha vuelto a ser raptado por otra facción de otra jerarquía de tal, de dragones, de esto, de lo otro, de serpientes, vaya usted a saber, y volvemos a depositar nuestra responsabilidad de nuestra vida en una nueva sesión y es como un círculo y que nunca se acaba hasta que no te paras y dices, voy a ser dueña de mi vida y voy a, como tú dices, estudiar y comprenderme y saber cómo funciono y saber cómo funciona todo, ¿no? Dentro de lo posible, ¿no? De mi conocimiento, y al final todo esto son procesos que hay que saber pasar por ellos. No hay nada bueno ni malo en sí, todos son procesos, es como lo entiendo yo. No sé si tú piensas un poquito igual. Sí, al final en la dimensión en la que habitamos con estos cuerpos, aquí existe la dualidad. Claro. Pero si salimos de esta dimensión, de este espacio-tiempo, no existe la dualidad. Entonces aquí sí existe lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo, pero es que en su origen sale del mismo sitio. Dos caras de una misma moneda, también se dice así. Claro, y llega un momento en el que cuando llegamos a niveles de dimensiones superiores a esta, ni tan siquiera son dos caras. Es la misma moneda girando a tal velocidad que parece que son dos, pero no lo es. Solo es una. No tiene dos caras. Tú sabes lo que pasa, ¿no? Cuando gira una moneda muy rápido, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se ve la moneda. Exactamente. Pues eso, porque fuera de aquí no hay ni dos caras, ni moneda, ni nada. Bueno, cuando ya saliste de todo esto, porque hubo un momento en el que tú ya nos has contado que ya pues eso no iba contigo, ya empezaste a percibir pues ciertas cosas que ya no casaban. Me pasó un poco lo mismo. Yo afortunadamente, o no, bueno, no sé, estuve tan poco tiempo y a mí lo que me pasó, porque la gente pues sí tiene curiosidad, porque saben que también he estado en esto, es que yo no podía confiar en lo que yo veía. Incluso cuando alguna vez era corroborado con una segunda asistente, que alguna vez también pasó esto, pero yo no sé, alguna intuición, algo en mí me dijo que por ahí no, que eso no era el camino, ¿no? Y que era mi responsabilidad. En tu caso, me acuerdo que cuando saliste de todo esto, hubo un tiempo que te interesaste mucho por el trabajo de Corrado Malanga. ¿Cómo fue esto? Acláranos un poquito quién es Corrado Malanga para quien no lo conozca y luego ya me comentas cómo fue el proceso. Pues cuando ya después de organizar el curso de hipnosis, el primer curso de hipnosis que se hizo en España, que lo organicé yo aquí en Vizcaya, después ya decidí que no me convencía. Entonces bueno, fui invitada a irme, a no ser que cambiase ciertas cosas, con lo cual, como no quise cambiar ciertas cosas, pues eso se terminó. Corrado Malanga llega a mi vida, tampoco recuerdo cómo llega, igual que ha llegado todo. O sea, es como si fuese, para mí ha sido tan natural como pasar la página de un libro. O sea, no es algo que he ido a buscar, que me he puesto a investigar. Sí, claro, por supuesto, entraba en YouTube, hacía preguntas y ¿cómo se llama? Lo de las redes sociales te llevan, ¿no? Por las preguntas que haces te van redirigiendo. Te van sacando. Sí. Eso es así. Y Corrado Malanga es un profesor jubilado italiano. Él durante muchos años fue muy conocido porque él no sabía nada de hipnosis, pero le interesaba mucho el mundo alienígena, y en su vida se encontró con la circunstancia de que había gente que sabía mucho de hipnosis pero no sabía de alienígenas. Entonces él empezó a hacer sesiones con personas de un grado que ya estamos hablando de exorcismos, de grados de posesiones. No era
un concepto de me voy a hacer una sesión porque no tengo dinero y siempre me divorcio. No, ahí había algo más potente. Corrado Manga, sí, Malanga trabajaba con cosas muy, muy, muy potentes. Lo que pasa que de él me gusta cuando lo veo porque habla de creador, de un creador, de creador 1, de creador 2, de cómo de creador 1 sale la luz ánima, que le llama ánima, no quiere seguir a los cuerpos hacia donde van, hacia las dimensiones que van los cuerpos, y entonces esos cuerpos se quedan sin ánima, se quedan sin la luz, sin la chispa de luz. Y el C2, o al revés, ahora no me acuerdo muy bien, hablaba de los seres Lux y hablaba de otras entidades. Bueno, él como como ¿era profesor de matemáticas o de química? Ahora no recuerdo. Va creando toda una literatura. Lo leo todo. Tiene una técnica de unas esferas, que podías hacer una meditación. Sí. Hago la meditación de las esferas. Y mi vida empeora. Vaya. Y eso siempre es una señal. ¿Qué crees que pasa ahí? Eso, pues que no es una técnica que venga del infinito, que venga de la luz. Has mencionado... Puede ser una técnica válida, pero si no viene del infinito, digamos, si no baja directamente limpia, pues porque entra todo lo que descargamos de información va a pasar por nuestra multidimensionalidad, por las 10 dimensiones que habitan en nosotros. Esas dimensiones tienen oscuridad o luz oscura, como le llama la Cábala, que son los desequilibrios. Entonces, si esa luz entra en una zona desequilibrada, ¿qué va a hacer? Has mencionado a los Lux, que esto también es muy interesante, este concepto, porque, bueno, explícalo tú, ¿qué es un Lux? Bueno, en ese tiempo, y tal y como lo explicaba Malanga y como en algunas sesiones de hipnosis salió alguna vez, los Lux son entidades parasitarias que no tienen un cuerpo, no tienen un contenedor. No tienen un contenedor, entonces lo que digamos son como chupópteros que se meten dentro de un contenedor. ¿Podríamos pensar entonces que lo que llamaban humano luz en muchas ocasiones podía ser, en su mayoría, Lux? O sea, algo parasitario. Sí. Yo de hecho le escribí a Malanga y me lo confirmó. Me confirmó que la inmensa mayoría de las veces lo que se llamaba el humano luz eran Lux. Parásito. Eran seres Lux. Un parásito que se alimenta ¿de qué exactamente? No es que se alimente, es que no tiene cuerpo. Entonces necesita un cuerpo para moverse en ciertas dimensiones espaciotemporales, necesita un contenedor de materia. ¿Y cómo puede influir esto en nuestra vida? Siempre es a nivel mental, siempre son parasitajes mentales. Si tú notas un Lux te puede hacer cosas pues como lo que te hace un mal de ojo. O sea, si tú notas cosas que tu vida empieza a hacer cosas muy raras, o te empiezan a pasar cosas de verdad muy malas, de golpe no sé qué, ahí tienes algún parásito. Claro, a veces se nos olvida porque siempre pensamos, no solamente existe el parásito del ermitaño dentro del caracolillo, dentro del caracol, que sería algo muy físico, ¿no? En el reino animal. El parasitaje se da en todas las dimensiones, en todos los planos. Entonces, por supuesto, hay parásitos sin cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo está lleno de parásitos también. Claro. Eso está el parásito a nivel biológico, a nivel astral. Entonces, pero es verdad que cuando te sales ya del astral, ahí ya no. Allá no. El astral, que es un lugar, digamos, cuando mueres, vas allá a parar, pero luego allí, ¿qué pasa? No, el astral no es cuando mueres, el astral estás aquí, el astral es tu mente y tus emociones. Es que ese concepto es importante aclararlo. El astral sería el universo intermedio entre el universo superior de la Neshama y el universo de Nefes, de aquí, sería el del medio. Ahí es, en el astral es donde, mira, el astral es,
es donde tenemos la luz y la oscuridad, la sombra y la luz. Es nuestro campo emocional, nuestro campo mental, nuestra psique, ahí está. Está explicando esto, como lo dices ahora, quizás entienda mejor lo que significa la responsabilidad de cada uno y no depositarla en algo externo. Por eso quería que lo explicaras, para que la gente entienda en qué niveles operamos los seres humanos. Claro, y posiblemente de todo esto que estamos hablando me esté equivocando en términos, ¿vale? Porque no soy una persona con un dominio de todas estas cosas a nivel estructural o mental, pero sí sé lo que he vivido, cómo lo pongo en práctica y al final son las experiencias de cada uno lo que para nosotros tiene validez. Cada uno hay que confiar más en uno mismo y en lo que siente, no en lo que piensa, porque el cerebro tiene que estar a favor de estructurar, ¿vale? Lo que uno siente, lo que uno percibe, lo que uno descarga, lo que uno canaliza. Pero para eso hay que tener, pues eso, insisto, estudiar, investigar, profundizar, llevarlo a la práctica, disciplinarse, cambiar hábitos, cambiar pensamientos, cambiar una estructura. Nos encanta oír hablar de cosas, que si epigenética, que si no sé qué, que si la renovación celular, que si los 21 días de un nuevo hábito, un pensamiento, pero hay que hacerlo. No solamente es escucharlo y saberlo, hay que hacerlo. Y ahí es lo que más nos cuesta, porque claro, este cuerpo tiene una parte reptil. De ahí el cerebro reptiliano. Entonces, bueno, pues el enemigo somos nosotros mismos de nosotros mismos. Entonces, ya lo dicen algunos indios, ¿no? Lo decían, alimenta al lobo o alimenta, ¿no? O sea, como con esas cosas que hablan algunos indígenas. Exacto. ¿No? Es que es así, y ese universo por el que se pasa, pues es el de nuestra psique, y ahí están las luces y las sombras. Es como un acto de magia, es muy Jodorowsky, es muy psicomagia lo que hay ahí. Entonces, claro, cuando tú conectas con eso que se llama humano luz, realmente estás conectando con las luces y las sombras de la psique de la persona. Entonces te puede aparecer de todo, claro. Me imagino. Bueno, me imagino que lo experimenté también, claro. Llegados a este punto, ya cuando pasas por todo el proceso con Malanga, lees sus libros, uno de ellos es Alien Cicatrix, por si alguien quiere leerlo y bueno, encontrar ahí algo de información. Luego ya, digamos, pasas a la cábala, ya directamente. No, que va. No, pasa tiempo. De Malanga me gustó mucho porque ya fui dejando también leer todas las investigaciones de él, y uno de sus últimos vídeos que vi fue cuando dice: ya no nos interesan los alienígenas, y dije: estamos en lo mismo. Corrado. Como que lleva a la misma conclusión, ¿no? Gustó. Sí, y eso, pues eso yo creo que en el 2022 dejo de trabajar con el equipo de hipnosis. Yo creo que luego es todo el 2023 y un poco más, y es a mediados del 2025 cuando de nuevo paso la página de mi libro, del libro de mi vida, y llega la cábala. En ese capítulo, en la siguiente hoja, estaba la cábala. Cuando yo llego a la cábala, digo, perdón, pero si esto ya, pero sí, o sea, todo era así, y sentí mucha paz. Empezaste a encontrar consonancias, ¿no? Y sentí mucha paz, no solamente porque empecé a entenderme con lo que conectaba y empecé a entender la estructura del universo, sino porque hay algo mágico cuando lo estudias, porque lo que estudias no son palabras, estudias información del origen, tiene esa vibración, entonces hace literalmente magia en uno, en quien la estudia.
Es impresionante. ¿Qué es lo que rescatarías, Marta, de toda tu, entre comillas, estancia, de todo tu paso por todo este tema de la hipnosis regresiva interdimensional? ¿Con qué te quedarías? Primero con saber que pasé el Chinchun Aleph y me rompió la vasija. ¿Qué es esto? Expliquemos el concepto para quien nos escucha. Bajo, sí, como hemos dicho antes, la primera autocontracción de como ese Big Bang. El primer universo que se crea, ¿vale? Como ese Big Bang. Fue tal cantidad de luz la que descargué, y mi cuerpo y mi mente y mis emociones no estaban preparadas para sostener, y me rompí. Me rompí y mi vida se convirtió en un infierno. Las amistades se marcharon, el dinero desapareció, la pareja ausencia. Eso es lo que significa la irresponsabilidad de bajar más luz de la que el cuerpo, la mente y las emociones pueden sostener. Por eso hay que trabajar en uno mismo. Entonces, no es por eso estos lineamientos de humano luz a la larga pueden hacer mucho daño, porque le están dando una información a la persona que la persona no sabe qué hacer con esa información. Y sabe lo que ocurre, Rocío, que la información es energía. Cuando esa energía no sabe dónde colocarse porque la persona no es consciente de cómo manejarla, esa energía busca dónde manifestarse, porque la energía no se va a perder, no se pierde, ni se crea ni se destruye. Entonces se coloca en algún sitio, y ese sitio donde se coloca, pues igual no es a tu favor, igual te está poniendo un bloqueo en la vida. Porque yo creo que lo que pasa, me ha pasado a mí también, y creo que nos pasa un poco a todos en diferentes etapas de nuestra vida, es que la gente tiene una ansia, dependiendo de la persona, por respuestas, y las quiere además rápido y que le solucionen la vida. Y a lo mejor es que lo que está saltándose son las preguntas. Y no solamente se está saltando las preguntas, sino las buenas preguntas, las preguntas adecuadas. Y claro, ahí se pierde información valiosa, porque lo que hace es saltar etapas sin haber superado la anterior. Y empieza a hacerse con una serie de conocimientos inconexos, que hay gente que se ha vuelto loca con esto, que lo que ha hecho es provocarle directamente problemas mentales y bastante graves. Y claro, estamos hablando de una cosa que le llaman terapia, y luego hay muchas de estas personas que posiblemente tengan que acabar en una terapia, digamos, ordinaria. Exactamente, de verdad, exactamente, porque esto no se le puede llamar terapia, por mucho que las personas que llevan estas sesiones o crean llevarlas, que esa es otra, se hacen llamar a sí mismos terapeutas, que luego además casi todo recae en realidad en la asistente, que eso también es otra cosa. Totalmente. De hecho, yo acabé agotada. Yo tengo una sesión privada mía grabada donde tengo que hacer un trabajo de interrelación neuronal, ¿vale? Entre los dos hemisferios, porque pierdo memoria, porque permitir entrar en mi cuerpo a energías densas de todo tipo oxida a nivel celular, te envejece y te envejece también neuronalmente, y eso son cosas que no hablan. Muchos de los asistentes hemos acabado teniendo problemas de riñón, porque el riñón tiene que ver con el órgano del miedo, o sea, con la emoción del miedo. Y en muchos momentos, ¿vale?, se podían activar los riñones. Entonces esto va mucho más allá. Dejémonos de tonterías. Yo, de mucha gente, ay, el humano luz, soy luz. Ay, un grado de infantilidad todavía, infantilismo. ¿Se dice así? Infantilismo, sí. Eso que mencionas del infantilismo, yo creo que da hasta incluso para una entrevista completa de hasta qué punto los adultos o somos, como yo digo siempre, niños inflados.
eso da también para... A nivel del universo estamos, hemos madurado mucho, pero estamos todavía en pañales. Ten en cuenta que en nuestro universo ya hablamos de 5 universos. En nuestro universo de 5 universos. Y dentro de cada universo 10 dimensiones. Y dentro de cada dimensión otras 10 dimensiones. O sea que a día de hoy, Marta, tú recomendarías... porque hay muchos terapeutas en internet, por si alguien tiene la curiosidad, pero ahora ya con esta información, por lo menos que sepa cómo abordar lo que va a ver y a escuchar, ¿no? ¿Tú recomendarías a alguien, en algún caso específico, que se hiciera una sesión de hipnosis regresiva interdimensional? No. No. Pero yo no soy nadie para recomendar si sí o si no. ¿Vale? Si es a la pregunta así directa, no. Pero si la persona siente que lo quiere hacer, es su camino. Yo no soy el infinito. Quizá deba pasar por ahí para entender, claro. Yo no sé por lo que la persona tiene que pasar. A eso sí, si pasa, si le puede servir lo que hemos hablado aquí para hacer ese paseo, ese camino de una manera más responsable, si para eso puede servir lo que estamos hablando, pues ese sería el aporte humilde que desde mi experiencia pues me sentiría feliz de si eso puede ayudar. Se me ocurre, Marta, que llegados a este punto ya estamos a punto de terminar la entrevista, porque se me acaba de ocurrir, te lo comento, ¿no? ¿Crees que para finalizar el mensaje que se le debería dar a las personas que nos escuchan es que realmente lo que deberían hacer, pasando por los procesos que sean necesarios, es recuperar de alguna manera su soberanía? Recordar, no recuperar, porque nadie te la ha quitado. Recordar. ¿Recomiendas algo? El ser humano solo tiene que... Sí, y sabes que te lo voy a decir. La cábala. Pero porque la cábala es un conocimiento de Occidente, entonces para nuestra mente encaja muy bien. ¿No es para todo el mundo el conocimiento de estudiar la cábala? No. Cada uno tiene que... ¿La cábala es la única que habla de cómo se creó el universo? No. ¿Vale? Pero que está muy bien estructurada, sí. ¿Con cualquier profesor de cábala? No. Allá cada uno con quien sienta. Yo tengo muy claro con quién la estoy estudiando y con quién al día de hoy quiero seguir estudiando. Pero es porque, cuando digo la cábala, es porque la cábala te explica cómo se creó este universo. Entonces en la cábala encuentras el conocimiento a nivel de la a nivel psicológico, pero a nivel cosmogónico, a nivel artístico, a nivel intuitivo, a nivel de corazón, no sé. Yo creo realmente que esto que estás comentando ya da directamente para otra entrevista, porque explicar también tu proceso desde que has empezado en la cábala e incluso pues utilizando los conocimientos y todo ese proceso que pasaste en la hipnosis regresiva interdimensional, pues creo que da precisamente para otra entrevista. Si te prestas, si quieres, podemos hacerla en un futuro. Y bueno, esperamos, Marta y yo, que haber aportado un poquito de luz a todas estas personas que hayan visto, ¿no?, alguna de estas sesiones o alguna vez hayan preguntado en qué consiste. Es una experiencia invaluable la de Marta, no porque sea amiga mía, sino porque, bueno, yo sé el proceso un poco por el que ha pasado y bueno, es muy valiente dejar la comodidad de estar en un lugar que a ella pues le proporcionaba pues ciertos beneficios, y no todo el mundo es capaz de salir de ahí y ser coherente, porque no es fácil ser coherente en esta vida. Creo que si la gente fuera más coherente no pasaría lo que está pasando en el mundo,
y yo la primera, tengo que confesarlo también. El tema de la coherencia es muy importante. Y como digo, espero haber aportado un poquito de luz. La luz es conocimiento, no es brilli, como la gente se piensa. La luz es conocimiento y saber utilizarlo de la manera correcta y sostener lo que pueda cada uno en su momento y no querer escalar cuando no sabes de alpinismo, porque te puedes caer y el golpe es muy fuerte. ¿Estás de acuerdo, Marta? Totalmente de acuerdo. Estamos aquí para bajar la luz a la materia, no para subir hacia la luz. Exacto. No tenemos que subir a la luz porque la luz ya somos. Tenemos que bajar la luz a la materia. A mí hay una palabra que me gusta mucho, una palabra hebreo, que es la divinidad en la materia. Es femenina, y se llama Shejina. Y me encanta porque es que vibro mucho con eso. Es curioso que en el infinito sea una energía masculina, pero esa energía a la hora de trabajar y de arriesgarse y de tomar decisiones y de iluminar sea femenina. Pues con eso no. Así que muchas con gracias. Eso nos quedamos, sí. Con eso nos quedamos, un final precioso realmente. Y lo dicho, espero que hayamos aportado un poquito de conocimiento, de luz, de tranquilidad también. Y bueno, espero que os guste este episodio. Agradecer a Marta por su tiempo y por toda su experiencia. Y nada, espero que nos podamos encontrar en una próxima entrevista, porque creo que esto da para mucho lo que ha surgido en esta entrevista. Y bueno, despedirte ya y darte pues las gracias. Estoy muy agradecida y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, Rocío, y hasta siempre, y siempre adelante, que se está haciendo famosa esa sí, expresión. Un abrazo igualmente, Marta. Adiós. Hasta la próxima. Agur, agur. Hoy agradecemos el patrocinio de nuestro episodio a Outfit Interdimensional S.A.D., Sociedad Anónima Divina. Nuestra empresa lleva milenios proveyendo outfits adecuados para cada realidad y línea de tiempo a todos aquellos visitantes del astral que, ya sea por turismo o trabajo, necesitan un equipamiento adecuado para todas esas contingencias que puedan surgir. Hemos desarrollado para usted, viajante de lo impreciso e insondable, 3 modelos exclusivos con los que afrontar cualquier riesgo ante amenazas varias, tales como dracos, reptilianos grises y sus subdivisiones e hibridaciones varias. Everlasting Shine lleva incluido una burbuja individual adaptable a cualquier tallaje, siendo una protección básica, pero sin duda resistente a esos ataques de seres del bajo astral. Con garantía ilimitada, alcance suficiente y repelente de parásitos astrales y voces susurrantes. Su pantalla detecta todo tipo de subterfugios y disfraces. Ahora con un 30% de descuento y el accesorio detección de ADN incluido. Quid pro quo. Contiene nuestra burbuja Everlasting junto a un traductor universal y un extractor de información que hará de sus interacciones una delicia argumental sin oposición, incluyendo un detector de distorsiones espacio-tiempo y comunicaciones ocultas, que dejarán de serlo ipso facto. Ideal para el bajo y medio astral. Oferta del 40% disponible hasta... fin de existencias. Y por último, nuestra última incorporación, conjugando nuestra Everlasting Shine y nuestro Quid Pro Quo con una herramienta fundamental en caso de accesos a un alto astral siempre desafiante y proclive a sustillos inesperados. Flashing Web.
Nuestro látigo infalible cargadito de células luz de última generación y nivel superior. Ideal para esos futuros y sus abrazos sinuosos y serpenteantes. Incluye un detector de manipulación mental que convertirá la previsible violencia implícita en estos casos en una conversación fluida sin más aspavientos. Hazte con este equipo que resiste saltos interdimensionales sin despeinarse. Al 50% si adquieres nuestros 2 equipos anteriores. Outfit Interdimensional SAD. Sociedad Anónima Divina. Con nuestro equipamiento surfearás por las olas interdimensionales sin sorpresas. Y ahora, una muestra. Dale al play, Norberto. ¿Lo han entendido? Nosotros tampoco. Aproveche la oferta ahora.